¿Qué otro tema que sería bueno platicar ya para un futuro, Ajá. antes de ir para, para meternos en conversación? El otro día estaba viendo que la Universidad de Cine de China, la de Pekín, que es de Ujú. las más grandes pues, de Asia y de las más importantes del mundo en sí, porque el mercado chino es un mercado del que no conocemos mucho aquí en México, el mercado de cine de China, pero es uno de los más grandes del mundo. O sea, hay un chingo de películas y un chingo de gente de las películas. Y si tú ves así el top 10 de películas más taquilleras de cada año, Ajá. eh, vas a ver que realmente tal vez viste un par y tal vez conoces la mitad, porque 5 de esas son películas que jamás en la vida has escuchado, yo tampoco, y yo me considero alguien muy clavado, porque son películas de la India y películas de China, ¿sabes? Que Y no también son llegan al muchos mercado, ¿no? ellos, ¿no? Son muchísimos y hacen cine, Mucho. sinceramente, muy interesante, Mm. pero pues no llegan al mercado. Bueno, la Escuela de Cine de China, al parecer, por la llegada de la inteligencia artificial generativa, ha estado recortando materias y carreras enteras de un chingo de cosas. No Por más. ejemplo, diseño gráfico ya no existe. ¿Ya no existe? Ya No, no yo soy existe. diseñador gráfico, Ya ya, no ya, existe. ya no En existimos, China chequen. ya como Marty McFly desapareces. Ah, eh, una que me sorprendió mucho fue en la carrera de cine ya no hay materia de fotografía. ¿Cómo crees? Pero eso está. Está rarísimo. Yo no estoy de acuerdo. O sea, no es Eso como que yo esté de acuerdo, está. no, está muy raro. Está Pero muy raro. debe de haber fotógrafos. Pues sí, pero dicen como, sí, pues claro, pero ahora puedes poner un prompt y Eso, ya es lo que eso tienes. está interesante. O Sí, sea, para o sea, otro, te está digo, para otro. interesante porque Te traigo los datos ya más duros. sí, Ah, es que justo alguna vez salió en conversación si el fotógrafo es un artista o un o técnico. un técnico. Ese es un discurso clásico que a los pintores les encanta decirle a los fotógrafos para que se enojen. Esto me lo he topado ahora que me junto con gente de la FAD. Siempre Ajá. me topo con pintores o artistas plásticos o demás, que es como de, pues el fotógrafo solo es un técnico, solo pica Ajá. botones y ya. Y es Sí, como no, de, pero aparte de eso, pues es que dicen es que el fotógrafo no es o sea, el director es el que da la el que pauta. pone, ¿no? Como el fotógrafo resuelve, como un diseñador gráfico, ¿no? El diseñador gráfico Claro, tiene pero que estar a el cliente, expensas ¿no? de lo que dice el cliente. Sí, yo no estoy de acuerdo. Es que también es la idea de bajo qué modelo estás pensando el cine. Sí, sí, Porque sí. es un modelo muy clásico, Hollywood, ¿no? Claro. Y no siempre, ¿no? Luego hay modelos más colaborativos Ajá. y, Sí, sí, y sí. también, no, y también depende del estilo del director. Directores que son mucho más colectivos, creativos, de a ver qué se nos ocurre, y directores que son más, yo te dije que esto, así que esto, Sí, ¿no? no, pero por ejemplo, acá lo que dices de la escuela de China, pues China lo está viendo así. En este caso, no China, sino esta Sí, o sea, escuela. es que la excusa de esta escuela, del rector, decía, eh, no, no las quitamos porque no podemos estar formando desempleados. Ah, está bien culero. ¿Sabes? Como de, ¿sabes? De que van a salir y si les enseñamos esto, no va a haber chamba. No Entonces, perdón, manches. pero no podemos estar Pero ni formando modo que ya no desempleados. existan los fotógrafos. Está muy raro, es lo que te digo, No está muy manches. raro. Pero bueno, ese es un tema para un siguiente capítulo. Ya Ese es empezamos aquí. el tráiler del siguiente. Empezamos con esto. Yo creo que voy a empezar con esto. ¿No? Porque Sin está problema. para que no se pierdan los siguientes capítulos. Estamos en un nuevo formato de S8 Cine aquí con el buen Javi. Porque de repente cuando estábamos en las clases de cine nos empezábamos a ir por las ramas. Nos dimos cuenta que hay muchos temas interesantes Las ramas son divertidas, sí. que podemos tratar. Y justamente estos capítulos son para eso, para tratar este tipo de temas. Entonces, pues bienvenido Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Muchas el día de gracias, hoy? bien, bien. Voy saliendo de una gripa, entonces perdón si estoy un poquito ronco, Ah, pero está bien. todo en orden. Estoy Todo muy feliz con... acá de venir a irnos por las ramas. Perfecto. Aparte todo con inteligencia artificial. Acá Che le va a meter Sí, para en que te realidad escuches voy a así estar, como... sí, voy a estar vestido de mona china, ¿no? Así, todo con la IA. Pero bienvenido, Javi. Vamos a tratar hoy un tema, vamos a platicar sobre un tema relacionado con la educación de cine en México, ¿no? Bueno, en general, ¿no? Pero más que meternos directamente a la educación es qué tanto sirve o no estudiar cine o meterte directamente a los madrazos. ¿Tú qué piensas acerca de eso? Digo, estás estás estudiando una maestría acerca Sí, bueno, de mi, ello, ¿no? mi, Cuéntanos mi un investigación poquito. de maestría va en parte, sobre la docencia cinematográfica y
Es un tema muy interesante porque siento que no es nada nuevo esta idea de si el arte se enseña Ajá. o se aprende haciendo arte, ¿no? Siento que muchos artistas incluso pueden decir, y digo, no es raro escuchar, los cineastas que dicen, no, las escuelas de cine donde el cine se muere, ¿no? Porque te enseñan a cómo filmar con Ajá. ciertos métodos cuando eso es lo que está matando la creación artística, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, si tomamos en cuenta estas posturas, ¿no? Estas ideas de lo que la gente está diciendo, nos vamos dando cuenta que existen en sí dos posturas que chocan una con otra. La primera es una postura de completamente empírica, o sea, completamente a partir de la experiencia, ¿no? En donde la mejor escuela para el cine es estar en un set de filmación y estar filmando incluso tú una película, porque así vas a aprender muchísimo del proceso, de tus experiencias, de tus aciertos y tus errores, ¿no? Y vas a poder continuar y continuar y continuar. Tenemos los casos de muchos cineastas, por supuesto que no fueron a una escuela de cine, que digo, hoy en día son más raros. Hoy en Ujú. día los cineastas mínimo fueron a estudiar comunicación, ¿no? Mínimo Sí, sí, tuvieron sí. algo así y luego ya agarraron un elemento, aunque siga habiendo ciertos cineastas autodidactas, ¿no? Particularmente ahora que tenemos YouTube y otras redes sociales, donde hay muchos casos de personas que ¿cómo decirlo? Que aprenden por sus propios medios a contar historias, ¿no? Está el caso de esta película que va a salir pronto, la de los Backrooms, por Ajá, ejemplo. sí, de este Esta chico, película la ¿no? dirige el youtuber que hizo los primeros cortos de los Backrooms y es un chavito, ¿no? Que Ujú. si no, que digo, puedo estar equivocado, sinceramente, eh, no lo confirmé, pero según yo no es alguien que haya ido a una escuela de cine, es más bien alguien que se formó de manera autodidacta en su casa y creó esos videos, ¿no? Que se Ujú. volvieron virales. Entonces, existe este lado, ¿no? ¿Para qué te pones a estudiar cuando mejor Pones a hacer. haz, ¿no? El hacer, ¿no? Ahí Ujú. está. Y del otro lado están los de la academia, los, digamos que de este lado le decimos el hacer, ¿no? De este lado es el saber. Ujú. Entonces los del saber dicen, aguanta, porque si tú empiezas a agarrar la cámara así a lo loco y sin saber qué estás haciendo, pues vas a filmar pura basura. No vas a filmar pura cosa chafísima. Mejor estudiar un poco el arte que te gusta, estudiar los, las corrientes, los autores, las teorías, para que puedas tú empezar a explorar este arte con una base más sólida de lo que existe ya. ¿Sí? Y por supuesto, estos dos campos se odian, ¿no? Ujú. Se odian a muerte, porque unos son como de, ay, esos tipos que se la pasan leyendo, se la pasan en salones y nunca filman nada, y esos que dicen, ay, esos tipos que nunca estudiaron la teoría y por lo tanto, sí, cantidad encima de calidad, ¿no? Entonces es un poquito como la lucha que luego hay entre esos dos campos. Ujú. Cuando yo bueno, yo quería entrar a la escuela de cine, a la ENAC, bueno, en ese momento el CUEC. Recuerdo que hubo un par de maestros en Indy, donde estábamos, que sí me mencionaron, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué quieres entrar? No, yo estaba, yo acababa de salir de la prepa. Entonces me decían, ¿para qué quieres entrar a la ENAC? Cuando mejor puedes hacer películas, Ujú. ¿no? Y entonces sí recuerdo que, o sea, que me tocó esa decisión de, ¿De qué hago? ¿qué hago? Ujú. ¿No? Además de que no todas las escuelas de cine tienen la misma tirada, ¿no? Hay escuelas de cine que están mucho más clavadas en ciertas especializaciones del cine, ¿no? Como dirección, Ujú. fotografía, edición, guión. Hay otras que simplemente son centros en donde vas a producir películas, ¿no? Que sí tienen un par de clases donde te enseñan a manipular el equipo, ¿no? A manejarlo, a cuidarlo, a que todo salga bien, ¿sabes? Para avanzar. Y hay otras que son mucho más teóricas, ¿no? Ujú. Una carga más bien como de investigación y de academia. Sí, sí, sí. Entonces, ese es un poquito el escenario, ¿no? El panorama que tenemos ahorita. Si Sí. tú quieres meterte al mundo del cine en un aspecto detrás de cámaras, ¿no? O sea, como haciendo cine, ¿qué haces? Sí. ¿No? Si, Sí, si sí. uno, si uno aquí es un joven estudiante, puede que ni siquiera tan joven, que quiere meterse al mundo del cine, ¿cómo le haces? ¿No? ¿Tienes que ir a una escuela realmente para hacer una película? ¿O por qué? ¿No? ¿Por Ujú. qué hacerlo? ¿Qué te brinda una escuela de cine? ¿No? Que no puedes aprender tú por tu lado. Claro.
No, ese tipo de preguntas. Yo pienso, por Sí, ejemplo, que esto que mencionas de los cineastas que no han ido a una escuela de cine es un poco engañoso porque al final sí no han ido a una escuela de cine como tal formal. Pero por poner un ejemplo, que es como el ejemplo que se me viene más rápido a la ajá, mente, Tarantino, ¿no? ajá. Pues Tarantino no fue como tal a una escuela de cine, pero estudió teatro, el güey era un clavado, o sea, el güey sí estudió, no estudió formalmente. Y de repente lo que a mí me hace como un cortocircuito de la cabeza, que pasa mucho con muchos artistas que dicen, es que yo no quiero ir porque me van a encuadrar, yo no quiero ver películas de otras personas porque me voy a encasillar en sus formas, Yo ¿no? tenía un compañero que decía, yo no veo cine, yo hago cine. Ajá. ¿Sabes? Ok. Y justo es eso, es es gente que quizá las personas los cineastas que no han estudiado en escuelas de cine, que no fueron a una escuela formal, Ajá. pero sí estudiaron por su parte. O sea, sí hay mucho que aprender de estos ciento y tantos años de que lleva el cine, y más hacia atrás en la fotografía, ¿no? No, y también de que no, o sea, el cine tiene tantas ramas en que hay mucho que puedes aprender del cine. Tú puedes ser alguien que conoce la teoría del cine de manera increíble, Ujú. que conoce los autores, que te puede referenciar películas y conoce cosas muy oscuras y que tiene esto, y jamás toca una cámara, Sí, ¿no? claro, O sea, tú más puedes como ser puedes ser un cinéfilo. cinéfilo, un crítico de cine, ¿no? Alguien que conoce la teoría y que incluso te puedes escribir libros, Ujú. ¿no? En ese sentido, eh, sin jamás tocar una cámara, Claro. No, ¿no? y yo conozco personas que dicen, es que a mí me gusta el cine, me meto a estudiar cine porque quiero hacer esto y cuando están en un set dicen, no mames, yo no quiero hacer No, esto. es que no es lo mismo comer la hamburguesa que matar a la vaca, Ajá, sí, ¿no? O exacto. sea, son procesos diferentes, Sí, sí, sí. ¿no? Y entonces, cuando uno habla del proceso, ¿no? Porque eso es lo que siento que empiezas a, lo que hace que haya ese giro, que no es obligatorio, y no es como que digamos que, uy, todos los cinéfilos son cineastas frustrados, o todos los cinéfilos son cineastas en potencia. No, no es cierto. Ujú. Ahí te puede gustar mucho el Sí, cine claro. y jamás querer hacer cine, se vale, ¿no? A mí me encanta la música. Yo durante un buen rato yo toqué el bajo un buen rato, Vale. ¿sabes? Me gustaba mucho. ¿Estabas con Eh, Genaro en su grupo de...? ándale, éramos rockeros. No, 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 no. Pero en ese sentido, hay una parte de mí donde de repente me di cuenta que me gusta y está divertido y todo, pero no es a lo que me quiero dedicar, Ujú, ¿no? No es mi pasión total. Mi pasión total ahorita mismo es el cine, ujú. ¿no? Y digo, las pasiones cambian de lo que digas, ¿no? Pero cuando uno descubre eso, ¿no? Que no es fácil, hay gente que lo descubre muy temprano en su vida, hay gente que lo descubre ya más adelante, hay gente que no sabía que le gustaba hasta que lo prueba, Ujú. ¿no? Y está ahí, te das cuenta que, en efecto, tú puedes ser fotógrafo, ¿no? Te puede gustar muchísimo la fotografía, te puede gustar muchísimo la parte teórica de la fotografía, la Ujú. parte química de la fotografía, la parte práctica de las luces, ¿no? Entonces te vas más como un gaffer, ¿no? O sea, hay muchas áreas. Pues también te puede gustar mucho la producción cinematográfica, que es Ujú. otro mundo completamente, ¿no? Es un mundo más de administración de recursos, ¿no? Es un mundo más de comunicación, es un mundo más de Exceles y Sí. todo eso. Te puede gustar más la postproducción. Es un mundo Más de solitario, se puede algoritmos, decir, más ¿no? solitario, por supuesto, pero es un Ujú. mundo de algoritmos, es un mundo más de computadoras y salas con aire De estar acondicionado ajá, o sea, hay muchos mundos dentro del claro. mundo del cine. El guión, por ejemplo, Sí, igual, ¿no? El cine empieza y termina de maneras muy solitarias, ¿no? En el guión y en la postproducción. claro. Pero el bloque del medio es el rodaje. Entonces hay Colaborativo. mucha gente que le gusta mucho el cine, que le gusta mucho hacer películas, pero odia a la gente. Es lo que te iba a ¿Sabes? preguntar. O sea, porque por ejemplo yo conozco algunas personas que les gustaría ser director, Ajá. pero dicen que no se sienten cómodos con la gente. ¿Tú qué piensas acerca de eso? Puede ser director de animación, puede ser director de animación. Ya Tal con la vez, inteligencia ya artificial sí. ya puedes hacer Ah, tu propia peli no, hombre, solito. ya, por eso de animación. Ajá, sí, Sí, sí. sí, no. No, o sea, Don Hertzfeldt, ¿no? Es este director que filmaba en su casa haciendo dibujitos de palitos, Ujú. ¿no? Brakhage y Jonas Mekas, ¿no? Son directores de una manera muy, muy, muy. eh, son
la excepción de lo que consideramos a un director de cine. Porque usualmente cuando pensamos en un director de cine, usualmente, no digo que todo el mundo, Sí. pero pensamos en Spielberg, ¿no? Pensamos en Spielberg encima de una grúa, ¿sabes? Con un ejército de gente atrás de él, como tal. Y no obligatoriamente eso es un director de cine. Es la versión más pop Sí, que tenemos claro. de un director de cine, Más ¿no? Hollywood, ¿no? Más Hollywood, pensamos en estos genios, a veces tiranos, ¿no? De gente dando órdenes, ¿no? A muchas personas. Stanley Kubrick, ¿no? Te imaginas Un Stanley haciendo Kubrick, ¿no? 50 tomas, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y entonces, a mí me gusta con todo lo que dicen de que Stanley Kubrick era muy tirano. A veces le dicen Stalin Kubrick, ¿sabes? Stalin. De que era el tirano del set. Eh, pero bueno, el punto es de que si tú quieres ser director y no te cae bien la gente, ¿no? No Bueno, sé qué. aún así hay maneras de Sí, hacerlo, pues sí. ¿no? O sea, Siempre es la excepción, como dices, ¿no? siempre la excepción, siempre es tan rico este arte, ¿no? Que se vuelve un abanico de Ajá. posibilidades que uno puede tener. Entonces, justo, tú puedes ser parte del crew de una película, tus nombres pueden salir ahí, pero eres, no sé, el contador del equipo de producción. Ajá. ¿Sabes? Y te encargas de el manejo del presupuesto y demás. Y entonces puede que tu conocimiento cinematográfico no sea muy grande, o puede que sí, quién sabe, ¿no? Pero eres parte del mundo del cine. Sí, Claro. muchos dirían, ay, pero no es realmente. Es como, bueno, pero es parte del crew, Claro, sí. ¿no? O Y sea, también es parte o sea, una pieza que sin claro. esa O sea, pieza, la pues, gente que hace los efectos especiales, ajá. ¿no? La gente que hace así sangre y prostéticos y demás, que podríamos decir que están más cerca de un artista plástico que un cineasta. Pero aún así son parte del Sí, claro, cine, claro. ¿no? La gente que hace los diseños de vestuarios, Sí, la gente sí. que hace, o sea, todo ese tipo de cositas son parte del cine, Sí, ¿no? Decía Orson Welles que para hacer un cuadro se necesita pues una tela y pigmentos. Para hacer una novela, pues, papel y tinta, ¿no? Una pluma. Para hacer una película se necesita un pueblo, no ¿sabes? Se necesita manches. un pueblo para que todo salga. No, de nuevo, diferentes modelos de Depende, producción. ajá. Puede hacer una película con solo una persona, dos personas, tres personas, sí se puede, pero entiendes a lo que me refiero. Sí. Aparte, justo esto que mencionabas de los diferentes tipos de áreas que existen en el cine, me estaba poniendo a pensar el otro día que como que esta necesidad de comunicar visualmente se como que afloró más a partir de que empezó todo esto de YouTube y todo eso, porque hay muchos chavos que de repente empezaron a ver y empezaron a experimentar con el lenguaje, ¿no? Claro. Entonces se empezaron a hacer estos tipos de los cortes como los jump cut, ¿no? Que antes era así como de, ¿por qué cortas? Y se sigue viendo el mismo plano y no hay un cambio de eje, ¿no? Y ese tipo de cosas. Ellos estaban experimentando con el lenguaje. Y Claro. entonces, de repente, el otro está ideando igual como una forma de contar cómo es que te nace. Porque de repente el decir, me dedico al cine, como que la gente es como, pero ¿qué? O sea, ¿cómo funciona eso, no? O ¿Qué te es un vas o te director? vas a lo más, te digo, a lo más. Ajá, sí. Claro, tú estás en el set y haciendo cosas muy locas. No, Y la no, gente de repente no sabe qué es hacer cine, ¿no? O sea, claro. qué tanto es las diferentes áreas. Entonces yo estaba como ejemplificando con alguien que le gusta hacer videos de YouTube. Digo, la persona que le gusta hacer videos de YouTube se convierte en guionista cuando se sienta y empieza a planear y empieza a escribir. Se Como el convierte en director, director porque planea en y editor, en en editor, en fotógrafo, fotógrafo, en las luces, sonidista. todo. Y Sí, ahí están, todas las áreas están ahí desde que a ti te nace esta necesidad de crear visualmente o mediante una cámara, dices, esto es ya hacer cine. Claro, ahora, hay, como dices, hay modelos, ¿no? claro. Aquí empieza como la necesidad de experimentar y esta emoción de grabar. Pero, De ahí no, va por lo demás. y tomando esto como referencia, ¿no? Digamos, esta persona hipotética que está Cheque, haciendo sus videos, digamos que es cheque. digamos, por inventar un número, no sé, cheque, ¿no? Eh, ¿Por qué esta persona entraría a una escuela de cine? Ajá, ¿No? Digamos que además, aceptémoslo, no es un proceso fácil entrar a una escuela de sí, cine en claro. México, Sí, ¿no? sí, sí. Porque o es muy limitado, como el CDC y la ENAC, que Ajá. entran muy poquitos, bueno, digo, ahorita la ENAC van a entrar más, ¿no? Van a entrar Sí, 36 pero en primero este tienes que semestre. entrar Ya no, ¿Ya no? no, ahora, no, sí. Como funciona ahora es, eh,
Si vienes de la prepa UNAM, puedes ya pasar directo al examen de la UNAM con pase directo, Ajá. ¿no? Ya hay Hay pase pase directo. directo al examen de A la, ver, de la de la ENAC. ENAC. Sí. O Ok. sea, ya no tienes que estar un año en una carrera y luego hacer el examen. Ya. También, si vienes de segunda carrera, o sea, si ya terminaste una carrera en la UNAM y quieres Órale, ahora está estudiar bueno. cine, también ya tienes como un pase directo al examen, Eso ¿no? está bueno. Oye, pero también Está muy chido. CCH y esos, todos, nada más Los prepas. que tengan pase directo de la UNAM, que según yo son las prepas, Prepas. y No sé si CCH, CCH. no recuerdo. Pero ok, Investíguenlo. ahí Pero déjenlo en sí, los mínimo sí sé que comentarios. las prepas que tienen los pases directos, sí ya pueden aplicar Al al examen. examen y también los que están en segunda carrera, los que lo meten como una Órale. segunda carrera de la UNAM. ¿No? Si estudiaste una carrera en otro lado y vienes acá, según yo no aplica. Pero bueno, Ok. el punto es que el punto es, entonces, porque, es complicado entrar a una escuela de cine, porque de un lado, de nuevo, CC, ENAC entran poquitos, y por otro lado, no sé, Centro, La Ibero, todo eso son caras, son Sí. muy caras, ¿no? Incluso con beca pueden ser una cosa de decenas de miles de pesos, Claro. y no todo el mundo tiene, no en México. Sí. Entonces, si aún así quieres hacer tu luchita y entrar a una escuela de cine, algo que conviene mucho saber es, ¿por qué? ¿Por qué entrar a una escuela de cine? Yo he estado en los consejos de admisión, ¿no? En las entrevistas de admisión de la ENAC. Y una pregunta que le hago a los chavos y a las chavas y a las chaves en las entrevistas es, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué quieres estudiar cine? Ahora hay decenas de escuelas de cine, ¿no? Cada vez hay más. No nos puedes aventar una piedra en la Ciudad de México sin pegarle a una escuela de cine. Sí. Entonces, ¿por qué la ENAC? ¿No? Y unos te hablan del prestigio, otros sí te dicen pues, porque es gratis, ¿no? Y entiendes perfectamente eso. Sí. Y sinceramente, con los años que he estado entrevistando a estas personas, me he dado cuenta que en sí hay tres grandes factores por los cuales alguien, por lo que te conviene una escuela de cine. No estoy diciendo que sea la mejor opción, no estoy diciendo que sea la opción correcta, pero sí creo que hay tres grandes pros a favor grandes factores, sí creo que hay tres grandes factores a favor Ujú. de entrar a una escuela de cine. El primero es el equipo, Ujú. ¿no? Las escuelas de cine usualmente tienen equipo para completar una película de inicio a fin. Claro. Si tú piensas en una escuela de cine, así en la manera más básica de una escuela de cine, tú piensas es donde alguien puede hacer una película, donde alguien aprende y hace Hace. una película. Si uno piensa en una escuela de cine como solamente un aula con un pizarrón y unas bancas. No, piensas en cámaras, en proyectores, en algún foro, en luces. No, piensas realmente en lo que sería un set de filmación. Ujú. Sí. Entonces, cuando estás en una escuela de cine, además de que las escuelas de cine intentan tener un buen equipo, usualmente un equipo actualizado, usualmente estar refrescando el equipo para que también sea llamativo y que no entres nada más a filmar con una Handycam de los 90s, Ujú. ¿no? Entonces, si entras a una escuela de cine, es probable, muy probable, que tengas acceso a equipo para hacer una película, que afuera puede ser mucho más caro. Claro. ¿No? Aquí, en las escuelas, usualmente es con tal de que entregues la carpeta de tu proyecto en tiempo y orden, pues como en Indie, Ujú. ¿no? Sí. Con tal de que todo esté bien hecho y que la academia vea que te interesas en el tema, te prestamos el equipo. Por supuesto, tomaste tus clases de foto, sabes manejar el equipo, ¿no? Confiamos en que nuestro plan de estudios forma personas capaces para manejar este equipo de la mejor manera, cuidarlo y todo eso, Ujú. ¿no? Ese es el primero, el equipo. El segundo es la carga teórica. Sí creo yo que meterte en una escuela de cine y como tal una escuela, ¿no? Porque no es un taller o simplemente sí, no es como un taller o se me va el nombre. Bueno, una escuela se basa en aprender. Y no nada más vas a aprender de manera de, filmen y vemos, sino es, ok, hay un proceso de aprendizaje y enseñanza. Ahí te voy a dejar tal vez algún par de textos, un par de películas, nos vamos a discutir temas que van a hacer que nos preguntemos cosas, Ujú. como proceso pedagógico básico. Que afuera no es que no lo puedas hacer, pero esto es un centro dedicado a eso. Y Claro. entonces va a facilitar el acceso a, oye, nunca habías visto, ¿te gusta mucho Tarantino? Tal vez te gustan las películas estas películas de acción china de los 70s, ¿sabes? Y tú dices, pues algún día vi un video, pero Ujú. ahora es parte de la clase.
Claro. Y ahora vamos a platicarlas. Estás hablando con alguien que parece que sabe del tema. Ujú. ¿Sí? Lo chido luego de las escuelas de cine es que te encuentras con maestros de cine que son súper clavados también. Y aparte la mayoría de los profesores de cine son bien clavados. Súper clavados. Porque justo, o sea, yo En lo había temas analizado. específicos, ¿no? Sí, pero esto de que, pues, si estudias cine es porque te gusta, o sea, puedes Uno igual asume. estudiar otra cosa que, no sé, contaduría, o que hay gente que, digo, Nunca hay me he contadores que sí les encontrado a gusta. alguien que lo estén obligando a estudiar cine. Ajá, eso me Nunca refiero. me he encontrado a nadie. Es un arte, ¿sabes? El clásico de el papá de ningún hijo en mi casa va a ser contador, tú vas a ser Ajá, cineasta como tu sí, padre. sí, Y es como, sí. no, eso jamás pasa. Entonces, ¿Cómo que regularmente abogado? los profes, pues son unos güeyes que les Son mama unos el claveles, cine, sí, digámoslo sí, sí. como es. Sí, Sí, lo sí, sí. somos. Sí, sí, sí. Tú Y eso es tuviste, algo has bueno. tenido una sarta de profesores en tu educación Sí, sí, y a todos cinematográfica. les gusta, por ejemplo, por poner un ejemplo, aparte de este tema como más cinéfilo y así, por ejemplo, Paquito, que es un clavado de la producción. O Por sea, ejemplo, cada vez que nos sentábamos te contaba cosas que decías, güey, eso yo no sabía de lo que había pasado atrás y claro. lo que había pasado en la producción o que tal actor pidió tal cosa y eso también es Habla con un interesante. maestro de sonido, por ejemplo. Los de sonido son los más clavados siempre, ¿no? Ajá. Habla con un maestro de sonido, habla con un maestro de post de sonido, ¿no? Y te puede contar un mundo que tú no tenías Sí, idea, sí, sí, sí está ¿no? bueno. De lo que hay ahí, ¿no? Entonces, ese es claramente el segundo. El segundo es de que vas a encontrarte unas visiones nuevas y visiones Ujú. que van a poner en crítica y en duda tus propias visiones y concepciones, lo que te va a ayudar a crecer como cineasta. Sí, sí, ¿Por qué? sí. Porque si es que pasa luego, si solamente ves películas de, digamos, de Del Toro, ¿no? Ujú. Y haces tus películas, Ah, del Toro sí es es grande, fan del pero Toro. entonces tus películas seguramente van a ser una copia de las de Del Sí, Toro, claro. ¿no? Sin una visión propia, Sí, yo ¿sí? por eso no veo cine, yo hago Por eso yo cine. no hago cine, yo solo veo cine. Ah, sí. No, Sí, es lo que digo, entonces, sí, claro, claro. hay que tener esa visión crítica de decir, mira, me gusta mucho Scorsese, pero yo no soy un italoamericano en los 70 en Nueva York. Yo Mm. soy un treintañero en el DF en 2026. Ajá. De cómo voy a ser mi taxi driver. ¿Sabes? Es Ajá. diferente. ¿No? Ahí está el Es Mickey haciendo diferente. sus historias en Ahí el está, viaje ahí del está. cineasta para que lo vean, el viaje del cineasta. El taxi driver de Mickey. Taxi driver. Y tocando este punto, llegamos a el tercer punto, ¿no? El tercer y final punto de por qué creo que las escuelas de cine tienen un gran pro, Ajá. eh, que es de que tienes el equipo, tienes una carga teórica, tanto en los textos como en los maestros y demás, pero principalmente tienes una comunidad de gente tan clavada como tú, Sí, sí, sí. ¿no? Vas a entrar a una escuela en donde va a haber entre 5 a 20 locos, igual que tú, locos y locas y loques, igual que tú, que están dispuestos a darlo todo por el arte, Sí, ¿no? Y sí, sí. entonces es ahí donde vas a formar alianzas, es Claro. ahí donde vas a formar amistades, hay gente que se casa, ¿no? Con sus compañeros de carrera, o sea, es ahí donde vas a encontrar, incluso lo que se suele decir en las escuelas es de que cada generación es una pequeña casa producción, ¿no? Ujú. Porque como decimos, como son tantas personas, usualmente siempre es de, mira, a él se le da bien el sonido, a ella se le da bien la producción, a él se le da bien el arte. Entonces vas creando estas ideas, no siempre pasa, ¿no? A Ujú. veces hay puro fotógrafo y director, como suele pasar, pero Ajá. Sí, sí, sí. vas a A encontrar mí, gente. yo me he dado cuenta de eso justo cuando, o sea, ahorita que estabas mencionando como cada una de las tres, como factores importantes para estudiar en una escuela de cine, se me viene a la mente como mi vida así, ¿no? Iba navegando. Por galaxias. Sí, claro. Y justo recuerdo que cuando a mí me empezó a llamar mucho la atención esta cuestión de hacer cine, pues era porque a mí me gustaba grabar videos y meterme a editar en esos programas de antes. En Windows estaba el Windows Movie El Maker. Movie Maker, ¿cómo no? Ahí yo editaba, yo no sabía de formatos ni nada. Y me acuerdo que fuimos a una clase, de hecho fui con Check, justamente hablando de Check. Fuimos al SAE, a una clase que El dieron SAI Institute. como clase muestra. Y vi, yo no conocía muy bien los foros y eso, y ahí tiene un forito, estaban ahí los alumnos, todo, y dije, esto está bien chido. Aparte a mí me gustaba el teatro, yo ya hacía teatro. Entonces, me gustó mucho la forma, entonces dije, quiero estudiar. Pero la primer cosa que me pasó fue, no me alcanza, ¿no? O sea, Claro. porque en ese entonces, no sé, eran igual como 15,000 pesos Ya mensuales estamos o hablando algo de así. ¿qué año?
2020, no, 2016, por ahí. Claro, hace ya 10 años. No, No, antes, fue o 2014. sea, hace más de 10 años. Estábamos en la Los universidad 15,000 todavía. ya subieron, seguramente. Sí, ya de haber subido. Ya están los Y justo 20. yo decía, no hay forma. Entonces, justo vas como buscando tu camino, ¿no? Porque dices, de aquí no, pues vamos a ver qué, porque al final de cuentas cuando te surge esta necesidad o esta cuestión de esta costillita de hacerlo, Ajá. pues buscas tus formas, y más ahora que ya tienes más facilidades, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me puse a trabajar para poderme pagar un diplomado, no la carrera porque estaba muy cara, pero un diplomado en ese entonces estaba en 20. Ok. El diplomado y eran creo que 4 meses, 3 meses por ahí. Más accesible. Ajá, entonces me metí a trabajar siendo en la universidad, pagué el diplomado y ahí entré al diplomado que tienen ellos creo que todavía lo tienen de cine digital. Se llama, Ok. ¿no? Entonces cuando entro, yo iba más pensando en una cuestión técnica, quiero conocer los formatos, porque yo no entendía, abría el Premiere y veía un chingo de Sí, cosas, y sí, decía, sí, ¿qué sí, chingados sí. es esto? Entonces, formatos, códex, Codex. etcétera, Todo etcétera, tamaños, todo ¿no? lo binario. Y cuando entré a las clases de historia y eso, yo dije, chinga, yo me acuerdo que los profes nos decían, ¿sí les gusta el cine? Así Claro. porque nadie sabemos todas las películas que nos nombraron, decías, ¿qué pedo con esto? Uno Claro. está acostumbrado a ver lo que llega comercialmente, Sí, ¿no? no, y lo que llega y lo que tu familia y Sí, contactos te claro, ponen, ¿no? claro. También. Entonces, nace, o sea, viendo el proceso es como me gusta hacerlo porque me genera una sensación de satisfacción al estar yuxtaponiendo imágenes en un programa que apenas le agarro. Claro. Esta cosquillita de gente que también le gusta agarrar videos en YouTube y montar ahí tu setcito, grabarte con el celular y subirlos. Esta es la cosquillita y el paso siguiente es vamos a aprender cómo funciona esto. Te digo, a mí me empezaron a llamar más y más y más la atención. Y dentro de este grupo que tenía en SAE, éramos como 25 o 30 personas que entramos. Y me acuerdo que realmente los que sí les gustaba mucho, éramos como 5 personas, que fuimos los únicos que íbamos al final. Ya Claro. era como entrar al foro, Claro. hacer tus cortitos y todo eso. Y de estos 5, de ahí empezaron a salir trabajos. Justamente Claro. esto que dices, la comunidad, o sea, justo en la productora que aún sigo trabajando con ellos, salió de ahí. O sea, uno de los amigos de ahí armó su productora, me dijo, ¿dónde quieres jalar? Y dije, va, y de ahí empezamos a trabajar. Y justo es esto, es la comunidad. Ya después entramos surgió lo de indie, porque justo de ahí empezamos a hacer nosotros trabajo. O sea, empezamos a trabajar porque ya con conocimiento técnico empiezas a hacer chambitas. Claro. Y entré a indie ya con esto. Con esa Y experiencia. en indie otra experiencia. Y aparte, algo que sí me di cuenta es que cuando tienes poco conocimiento, no es lo mismo que lo que absorbes de los profesores. Ujú. Yo recuerdo mis clases de fotografía y como que todavía estaba destanteado porque no no entendía sabías. mucho. Ajá. Y una vez que sabes un poquito, Sí, ya cuando entré a Indie, ya sabiendo un poco, era el mismo conocimiento de fotografía, lo que me estaban impartiendo, ¿no? Pero se asentaba. sí, claro, yo ¿No? decía, Había ya, cimientos entiendo. de algo, no era simplemente de qué es una cámara, sino ya sabías de cámara, ya Sí, habías sí, fotografiado sí. cosas, ya, y de repente dicen, mira, puedes hacer esto. Y es como, oh, wow, yo no sabía que se podía hacer eso con mi conocimiento base, Sí, ¿no? claro. Y lo mismo me pasó con compañeros que tenían indie, que no tenían este conocimiento y se les complicaba mucho la clase de fotografía. Pero Claro. es un proceso de ir experimentando, avanzar. Yo sí creo que es muy importante la práctica. O sea, la teoría es muy importante porque la teoría te da fondo, pero el hacer te pone una meta clara, Pero ¿no? entonces, ¿tú dirías que hubiera estado mejor seguir trabajando que meterte a la escuela? No, yo creo que es a la par. Ok. O sea, sí creo que es necesario estar, porque conozco también personas que y te digo, y al final de cuentas también es válido porque cada quien tiene sus formas, ¿no? Hay personas que yo conozco que les gusta mucho hacer, pero no les gusta tanto la teoría. Ujú. Pero siento que cuando no experimentas, más bien cuando no te metes de lleno en la teoría, te estancas un poco, porque justo ya te encierras en lo que solamente tú haces, Ujú. ¿no?
Entonces empiezas a conocer más cosas. Por ejemplo, cuando teníamos las clases, bueno, que todavía las tenemos, por aquí arribita les dejamos, las clases de historia del cine, de repente veíamos algo que de una película de los 20 y yo decía, eso lo quiero hacer. Es que sí, pues lo de Sunrise, ¿no? Que lo Ajá. hiciste en un video Y musical. lo hice en un video Aquí pueden musical. verlo, Que aquí arriba vamos a poner el video aquí. Ajá, que para que vean cómo se hizo La y comparación. ponemos la comparación. Ándale, para ándale, que- ándale. Pero justo es eso, empiezas a ver cosas y empiezas a tomar teoría. Porque nunca está de más saber Claro, más. exactamente. Completamente. Entonces sí pienso que es importante ambas. Pero también la práctica te da, te marca un camino. Porque yo he tomado muchas, por ejemplo, nosotros acá hacemos cosas de motion graphics. Y me acuerdo que yo muchas veces, porque en mi cabeza era como, hay mucho trabajo de motion graphics, vamos a aprender. Entonces compraba mi taller Claro. de motion, bueno, mi curso de motion graphics, lo compraba, lo veía y nunca lo aplicaba y nunca. Pero te cuando quedaba empecé a tener proyectos de motion graphics, decía, aquí ya es, Ya sé. voy a aprender para esto. Claro. Entonces sí creo que la práctica te da una meta clara para poder, voy a hacer un corto, ya, es un hecho. Tengo esta idea, este es el corto, ok, vamos a estudiar cine Claro. para hacer esto. ¿Qué digo? Y por eso la educación cinematográfica usualmente está basada en ir haciendo cortos. ¿No? O sea, las escuelas de cine usualmente tienen que tu primer corto, tu segundo corto, tu tercer corto y fuera, ¿no? Ujú. O menos, o más, ¿no? Sí, sí, Cuando sí. yo estudié en la ENAC, había un como cine secuencia al inicio. Luego tu cortometraje para la clase de dirección de actores, donde llevabas 2. Luego venía la ficción 1, ¿no? Que era como el gran corto con el que cerraba el año. Después venía el documental 1, por supuesto, para ya cambiar el switch y platicar de documental. Luego venía ficción 2, un Ajá. ejercicio que se llamaba el interdisciplinario, ya llevamos 6. Luego venía documental 2. Luego venía una práctica muy divertida que era de cine minutos, ¿no? Donde hacías una cosa en un minuto. Y luego venía la tesis. Estoy hablando de 9 cortos Ujú. durante el proceso de la carrera cinematográfica. Es un chingo, Sí, 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 ya ¿no? sales y dices, ya tengo bastante Ya tengo experiencia, lo callo, que tú ¿no? mencionas. No es nada más la teoría, también es la práctica, Ujú. ¿no? Y entonces vas complementando esos dos y por supuesto que ambas van evolucionando y tú te vas formando, Claro. ¿no? Yo hacía mis cortos al estilo David Fincher o al estilo del Toro o al estilo Scorsese y de repente veías una película y te encantaba un plano y luego decías, yo quiero robarme ese plano, ¿no? Ajá. Pues he contado que yo vi Creed y me encantó el plano donde tumban a Vale. ese tipo así y yo dije, yo lo quiero para mi peli y lo Sí, puse sí, en mi sí. peli, Claro. ¿no? Entonces, ¿cómo utilizas, cómo aprendes eso? ¿Y solamente vas a conseguir eso en la escuela? No. Sí, no. O Pero, sea, ¿sabes ¿puedes cuál es? conseguirlo afuera? Sí, Ajá. pero es más complicado Es que lo que porque te la decía. escuela está diseñada, bueno, este modelo escolar está diseñado para entregarte esta experiencia. Ajá. Te voy a enseñar un poquito y vas a filmar un poquito. Y luego te voy a enseñar un poco más y vas a filmar un poco más. Y luego te voy a enseñar un poco más y vas a filmar un poco más. Ajá. Y cuando salgas de aquí, vas a filmar una cosa ya más grande, Sí, ¿no? sí, Lista sí. para echarte al ruedo. Ahora sí, lo que sí hay que decir, ¿no? De al menos en la escuela de cine en México, es de que no te enseñan a hacer películas, te enseñan a hacer cortometrajes. Sí. ¿No? En ninguna de las escuelas en donde he estado, con la excepción de algunos programas externos como el programa de óperas primas y demás, que no es parte de la escuela base, ¿no? Es parte de un programa para años, como de gente que ya sale de la escuela y regresa. Las escuelas aquí no te enseñan a hacer largometrajes, no te enseñan a hacer cortometrajes. Ujú. Y entonces requieres luego cambiar el switch, ¿no? Cambiar el código, porque no es lo mismo. Claro. No, uno piensa que, sí, solamente En chiquito, pero haces lo mismo, grandote. pero más, ¿no? Y es como, no es lo mismo. Ajá. No, requiere otro feeling, otra manera de pensarlo. Uf. Pero ¿a qué crees que se deba? Porque yo lo que se me viene a la mente es como el tema de costos, ¿no? O sea, También. no podrías hacer 15 películas como una escuela, no sé, igual y sí. Muy, Igual y muy. sí, pero también entonces viene la idea de que es un cambio que estamos teniendo en la ENAC ahora. Esta idea de, digamos que entran 15 personas en Ujú. tu generación de una escuela de cine. Y tú dices, ¿sabes qué? Quien quiera hacer corto, quien quiera hacer largo, no hay problema. Eso quiere decir que en algún punto, si los 15 quisieran hacer largometrajes,
Estás hablando que el proceso de postproducción de un largometraje usualmente es mucho más largo que el de un cortometraje. Ujú. Entonces, tal vez tu escuela no tiene la capacidad de laboratorios de imagen para hacer 15 largometrajes, que se pueden echar cada uno de ellos 2 o 3 meses en post, ¿sí? Mínimo. Ujú. Estás hablando de, pues, digamos 3 meses. 3 por 15, 45. 45 meses son unos bonitos casi 4 años. No manches. Nada más De una de generación. postproducción, de una generación, ¿no? ¿Cuántas generaciones se estarían en cola ahí, no? Es a lo que me refiero. Sí, no, está O estás imposible. diciendo, no vamos a hacer 15 largometrajes, no, están locos. Vamos a hacer 3. Es como, entonces es una pelea, es una competencia, Sí, sí, entonces, sí. porque digamos que no todos son directores, de los 15, pero hay 6. Eso quiere decir Sí, que tres se 50% quedan. de ellos no van a hacer un largometraje, ¿no? O sea, que esas son las preguntas que tienes que hacerte cuando eres una escuela de cine y estás pensando en cómo vas a formar a tus cineastas, a tus estudiantes cineastas. Y también es lo que tienes que hacer como estudiante Claro. cuando estás aplicando a una escuela, que no es simplemente, la que caiga yo entro, sino es ver bien cuál es su formato. Ujú. Cuando uno es chavo, uno no piensa en eso. Cuando uno es chavo, uno dice, escuela de cine y me meto, Sí, sí, sí. ¿sabes? Pero sí vale mucho la pena ver como el plan de estudios y el perfil de egreso y ver lo que vas a poder hacer. Sí, Pues si tú quieres filmar, tal vez hay escuelas que te convengan más que otras, ¿no? Si tú claro. quieres saber de la teoría, hay escuelas que te convienen más que otras. Sí, a mí me pasó cuando entré justo a Indie que vi trabajos y las comparé con otras escuelas similares, ¿no? Digo, no quiero dar nombres para no afectar a nadie, pero a mí Indie me gustó En Patreon mucho. va a dar los nombres. Ajá. Me gustó mucho los trabajos que había visto de algunos proyectos de Indie, por eso me Te metí a metiste. Indie, porque dije, mira, ve, si esto lo voy a aprender a hacer acá, pues Claro. aquí me meto, ¿no? Pero sí, sí está. Aparte, esto que mencionabas de la competencia, no sé, a mí cuando escucho competencia en cine, me. No, me genera un cortocircuito un poco, porque siento que de repente, no creo que todos, pero muchos de las personas que entran a una escuela de cine sienten que están justo compitiendo con el que está al lado, cuando realmente el cine no debería ser una competencia. Digo, entiendo esta cuestión de, el premio a la mejor película, lo que sea, pero no deberíamos, yo pienso, ¿no? Desde mi postura, hacer cine para hacer una competencia. Es como el arte es colaborativo. Puede existir tu idea y la mía. ¿Por qué Claro. tendría que competir? ¿Por qué mi película es mejor que la tuya? Pues Mira, depende de quién. hay una postura que te diría que la competencia, la buena y bien intencionada competencia, lo que hace Ajá. es de que mueve los jugos creativos, ¿no? También Porque es como podría de, ser, también uy, podría venga, ser. vamos a ver quién gana, ¿no? Sí, sí, Pero sí. también lo que luego no se toma en cuenta es de que el artista, y más aún el artista más juvenil, puede tener un ego muy fuerte. Sí, No, sí, deja sí. tu juvenil. Yo creo que también, creo que más bien voy a cambiar eso. No juvenil, sino el artista puede tener un ego muy fuerte. En donde si yo no gano primer lugar, voy a quemar la escuela. ¿Sabes? Así de, Ajá, sí, sí, sí. ¿no? O sea, es la destrucción, o me peleo con todo el mundo, o soy Claro. un fracasado, o demás. En las escuelas de cine también lo que suele pasar es de que si tu corto no funciona, ¿no? Si tu ficción uno, tu ficción 2 no funciona, tú sientes que eres un fracaso. Sientes que no funcionas para la industria, que no eres un artista y que mejor deberías dedicarte a cualquier otra cosa, Ajá. ¿no? Y hay algunos maestros que incluso te lo dicen así. Sí, o sea, yo tenía un maestro, ya Dios lo cubra con su manto porque ya dejó este mundo, ¿verdad? Ajá. Pero que en un momento vio el corto de un compañero mío y le preguntó, o sea, acabó el corto. Y lo primero que le preguntó fue, ¿cuántos años tienes? Estamos en primer año. Y el tipo le dice, y mi compañero le dice, no, 19, tengo 19 años. Y el maestro, qué bueno, aún te puedes dedicar a algo más. ¿Sabes? Sí se la guardo, o Así sea. de, esto no funciona, pero no te preocupes, no es para todos, ¿no? Casi, casi. Y fue durísimo, Sí, sí ¿no? está. Fue durísimo, o sea, es durísimo escuchar eso de el docente, Sí, claro, ¿no? No claro. del público o del crítico, no, del docente. Entonces, eh, el tema, siento, no es este elemento de que no, es que el maestro ya no puede criticar. No, es de que, ¿cómo criticamos? Claro. ¿No? ¿Cómo decimos? Y recordar que
la ficción 1, ficción de los cursos que haces durante la escuela, no son no van a ser tu carta de presentación todo el tiempo. Yo lo que le digo a mis estudiantes siempre es, la gente no se va a acordar de ti por tu primer corto. Sí, lo vas a tirar, lo vas a ¿Sabes? quemar. Lo vas a encerrar, lo vas a poner en el ático. La gente Ajá. no se va a acordar de ti por tu primer corto. Se van a acordar de ti por tu corto más reciente o por tu mejor corto. Claro. Pero si tu mejor corto es el primero, y entonces por lo tanto es también tu mejor y tu peor corto al Sí, mismo claro. tiempo, y es el más reciente, bueno, ahí sí tienes un problema. Sí, sí, sí. Por lo tanto, sigue filmando. Claro. Sigue filmando. Yo he hecho ya más de una decena de cortometrajes, de documentales, de ficción y demás. Y nunca nadie va a ver mi ficción 1. Jamás. Ajá. Es terrible. Ya la Es tiré. brutal así en el Patreon. No, Ajá. es terrible. ¿Por qué? Porque es mi ficción. Claro, Es pues es estás como el primer aprendiendo. hot cake. Sí, ¿Sabes? sí, Siempre sale mal. sí. Sí, porque estás calculando, estás viendo cositas. Sí, sí, sí. ¿No? Y está bien, es el proceso. Por eso vas a una escuela. Ujú. Si ya eres un genio, pues Pues entonces no vayas así a la naces, ¿no? escuela. Van Si a ya nacer eres siendo un genio. Orson Welles, si ya eres Javier Dolan, ¿sabes? Niños prodigios, Sí, sí, sí. adelante. Pero no lo somos. Si no, Claro. esa sería la pauta, ¿verdad? Sí, sí, sí. A mí acá, yo tenía un profe, a Francisco Vargas, que decía, cuando nos estaba enseñando dirección, nos decía, tú no eres el corto, porque eso es lo que tendemos a pensar, Porque sí, que es lo que está ahí somos nosotros. Y decía, no. Y recuerdo que había luego hasta debate en eso, ¿no? Porque había unos compañeros que le decían, es que lo que está ahí lo estamos reflejando y lo estamos sintiendo, sí somos, ¿no? Y él decía, sí, pero pero ahorita no se claven en eso, porque ahorita están justo aprendiendo a escribir. Si ustedes piensan que lo que está ahí son ustedes, cuando uno les diga por qué está bien y por qué está mal, o qué es lo que está correcto e incorrecto en el lenguaje, van a sentirse como agredidos. Y no es completamente. así. Ustedes no son eso. Esto es el trabajo que están haciendo y tienen que separarlo de ustedes. En un futuro, cuando ya aprendan a hacer poesía, ¿no? Ahí sí, ya nos pondremos junguianos, ¿no? Pero ahorita no es el momento, porque si ahorita piensas que tú eres eso, cuando te digan, ¿sabes qué? Esto no No funciona funciona, por vas A, a B, decir, C, D, te entonces vas a yo no sentir que tú no funciono. funcionas justo. Y no para nada. Ese es el punto del aprendizaje. Y el punto del aprendizaje artístico, a partir de prueba y error, hacer cosas. El problema es de que, una vez más, el cine, de todas las artes, puede que de la más complicada y cara de hacer. Sí, sí, ¿No? O sí. sea, no estoy diciendo que las otras artes no sean caras, claramente lo son, ¿no? O sea, uno puede gastar muchísimo en pinturas o en montar una obra de teatro, o eso sí, pero el cine es muy caro. Sí, sí, El sí. cine es muy, muy caro en el equipo, en la gente que tienes que tener ahí, la comida que vas a hacer, en donde un cortometraje te puede salir desde, sí, unos miles de pesos, ¿no? Que ya estamos hablando de miles de pesos, Ujú. hasta yo he visto cortometrajes que se han gastado más de 100,000 pesos o más, ¿no? En cortometrajes de 10 minutos, Sí, ¿no? sí, Así de sí. que si tú cuentas, cada minuto son 15,000 pesos, ¿no? Una cosa así, tú dices, Su madre. ay, caray, ¿no? Entonces, claramente, cuando te dicen no funciona, tu corto que te gastaste 80,000 pesos, sabes que Ujú. ahorraste y sabes que vendiste tu Xbox, ¿sabes? Así, Ajá. y te dicen no funciona. Siguiente. Claramente duele. Sí, sí, sí. Claramente es potente, ¿no? Y entonces yo luego le digo a los estudiantes, no se gasten todo el varo, Y hay ¿no? muchos que se clavan con es que no, es que va a ser mi primer corto y le Tiene tengo que que meter revolucionar y la industria cinematográfica. ajá. No, Y no. ahora entiendo el por qué, porque pues, yo también me acuerdo cuando estaba en Indie que había gente que decía es que voy a meterle tanto, o voy a meter a mis cuads que ya saben y ya, y no sé qué. ¿Por Y al qué? final es como, güey, pues estás en un proceso, ¿no? Es De la aprendizaje. escuela. Sí, sí, O sí. sea, imagínate que yo llegara así con mi corto de, "Ok, hola chicos, este va a ser mi corto, ya no va a fotografiar Diego, traje al Chivo Lubeski. Ajá. Pues no, güey, pues entonces Que es Diego mi tío. va a dejar de eso, le pagué, ¿no? Ni siquiera, Ajá. ¿sabes? Está cobrando el tipo muchísimo, así que vamos a ponernos a trabajar, Ajá. ¿no? No, Se va a ver muy bonito, pero no sabe va a bien funcionar. padre, pero de hueva, ¿sabes? No funciona, Ajá. ¿no? O Sí, sí, sea, sí. ah,
¿no? Te Sí, sí, encuentras es un con, te rollo. encuentras con ese problema Y tiene que ver de... con el ego, con lo que Tiene que dices, ver mucho con el ego. Tiene que ver ¿no? mucho con el ego, con esa idea de que ya estoy pagando esto, Ajá. de que tengo que yo romper desde lo primero que yo voy a hacer. No, hombre, mi ficción uno va a Para ser ser mítica. recordado. La gente va a hablar de ella, ¿sabes? De que, Ajá. no manches, nominado Sí. al Ariel, ganador del Ariel, el Oscar estudiantil. Mm, no va a pasar. Ajá, Y ya. no, aquí me van a decir, bueno, el hecho de que no te haya pasado a ti, Javi, no Sí, quiere decir que no vaya a pasar. Es ajá. como de, ok, Puede está bien, pasar. adelante, cállenme la boca. ¿No? O Ajá. sea, lo que yo más quiero es que me callen la boca y que hagan una película que yo diga, ah, caray, ese güey sí pudo. Sí. Inténtenlo, van a aprender mucho, Ajá. ¿sabes? Y lo mejor que puede pasar es que sí lo logren. Adelante. Ajá. Lo peor que puede pasar es de que no lo logren y se den cuenta que su siguiente corto va a estar mejor. Porque siempre está. Sí, ¿No? sí, sí. Recuerden que siempre la mejor crítica para una película es otra película. Entonces, si hay críticos con ustedes, también. Sí, sí, a mí me pasaba, por ejemplo, que escuchaba que luego decían, no, es que Scorsese, no has visto el corto que tiene cuando estaba Claro. Y estudiando. lo ves, y está bien. Sí, no, pero aparte de eso es como, en mi cabeza es como, no eres Scorsese, o sea, ¿por qué Claro. digo es como, No, pero es que justo esa idea. Pero Scorsese también fue un chavito. sí, 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 Scorsese también fue un chavito con asma, de veintantos años, que fue a una escuela de cine y le gustaba mucho y aprendió viendo cine con su familia y demás, ¿no? Scorsese tiene ya varios documentales de él hablando de su vida ujú, y demás. Chido, va. Era un vato, era un sí, güey. No era un güey que tenía miedo, era un güey que tenía hambre, era un güey que tenía pasiones, era un güey que amaba, que lloraba, que cagaba, o sea, como sí, tú y sí, como sí, al yo. final te cuentas. Y entonces, sí, el asunto es de que ese güey lleva 60 años haciendo películas, Ay, ¿no? forma, Entonces, pues claramente nos lleva una ventaja. Pero eso no quiere decir que no podamos alcanzarlo, sí, ¿no? sí, Eso no sí, quiere decir que no podamos continuar con su camino y luego forjar el nuestro. Tú claro. ves los cortos de Scorsese, ves los que ves The Big Shave, It's Not Just You, Murray y cosas así, y están padres, son divertidos, pero no son inalcanzables. Sí, sí, ¿Sabes? No, sí, no son algo que digas, ay, ¿cómo voy a hacer yo eso? No, claro. o sea, son factibles. Podrías hacerlo. Podríamos hacer así, plano por plano, reconstrucción de ese corto. Sí, a diferencia de Killers of the Flower Moon, Es lo que te ¿no? Que ya decía. es una No, cosa ya, ya megaproducción. Pero veo. pues ya es una Scorsese de 80 años. Veo el irlandés y digo, no, creo que no estoy tan cerca. Claro, pero también, ni de la habilidad, ni del Pero dinero, tampoco. ni de la edad. Sí, 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 claro. ¿No? Ya Pero. cuando en 40 Ajá. años yo te hable a ti de 70 y te digo, ya, si te estás Sí, jodido, ya. ahora sí Creo ya, que ya ya estás no. jodido, Ya no ya. creo que te Ya, no- alcance ya no la mucho. lograste. Ah, bueno, sí. Es que yo siempre que. Hace lo que estaba platicando justo con Milton. Que le estaba diciendo es que estaba viendo. Yo no había visto Twin Peaks. Ok, la Empecé a serie. ver la serie, empecé a verla. Y le digo, es que están cabrones estos güeyes. O sea, yo cuando veo ese tipo por ejemplo, vi también la semana pasada, Ojos Bien Cerrados Ok. de Stanley Kubrick, tampoco lo había visto. Y le digo, es que estos güeyes, no sé, yo siempre que veo ese tipo de películas como están llevadas, digo, están en otro, yo siento que se sientan en una mesa aparte estos güeyes. O sea, yo sí les tengo un chingo de respeto porque digo, ¿cómo logran estas atmósferas? ¿Cómo lo pensaron desde que le están concibiendo la idea para contar una historia una problemática de parejas, llevarla al terror y Ajá. generar esta sensación de esta atmósfera que en mi cabeza es como, ¿cómo planearon esto? ¿Cómo lo lograron? Pues porque porque Sí, eso, son años, o ¿no? sea, sí, es su última peli, Ojos Bien Cerrados. No Ni la manches. acabó, ¿no? O sea, lo mataron los Illuminati antes de eso, No ¿no? O manches. sea, claramente, pero ves sus primeras películas, ves El beso del asesino o ves The Killing, y no estoy diciendo que sean malas películas, El beso del asesino no es muy buena, ¿sabes? Y entonces dices, claro, pues Kubrick no es como de que, el toque de Midas, Sí, sí, sí. ¿no? También tiene pelis que no son tan chidas. No, no estoy diciendo así, me van a, Sí, me sí, van a sí. crucificar, pero las Ah. primeras películas de Kubrick y algunas que tú dices, Sí, sí, ¿no? sí. Eh, y pasa mucho, ¿no? Pasa mucho con cineastas que hoy vemos que podemos decir, no manches, es que cómo, wow, qué increíble. De repente ves tus primeras películas y dices, ok, hay cosas padres, hay cosas interesantes. Incluso luego ves películas que ya hoy en día que tú dices, Ajá. ¿no? Sí, mucho dinero, mucha producción, pero pues como que el lenguaje, ¿no? Sí, sí, Y sí. vas encontrando, también porque vas encontrando afinidades, Ujú. ¿no? O sea,
Por supuesto, uno es adolescente y entonces ve a Tarantino y dices, wow, Ujú, ¿no? Ves Kill Bill y ves Bastardo sin Gloria y entonces dices, wow. Y luego también te puedes quedar ahí y puedes seguir siendo fan de Tarantino toda la vida, por supuesto, pero también puedes ser fan de Tarantino y ver lo que lo inspiró, ¿no? Y te vas hacia el cine, si te vas a Perros de Reserva, ¿no? Y te vas a el cine francés de la nueva ola y por mm, eso dices, ¿por qué su productora se llama Banda Part? Y es como, ujú, porque Godard, oh, ¿quién es Godard? Oh, brr, te vas por ahí, ujú, sí, ¿no? sí. Pero también, pero también puedes encontrar películas completa y absolutamente comerciales, más comerciales que la de Tarantino, ¿no? Que es como medio comercial artístico, Ujú, ¿no? como ahí, como una donde se une, ¿no? El Sí, pues como comercial con... Scorsese, o es que siguen Ujú, trabajando en el esquema hollywoodense, ¿no? Pero te vas luego al cine independiente, más independiente, y por algún accidente descubres una película, ujú. ¿sabes? Al De que Dogma o... tu primo más grande te pone, güey, ponte esta peli así rarísima, y te Ujú, pone justo un Festen, ajá. ¿no? No manches, yo O te cuando vi pones Festen dije, ay, güey. te pone un Pi, ¿no? De Ajá, Aronofsky. ¿No? Que, digo, es como si hubiéramos eso de los icebergs, ¿no? Los icebergs ajá, de sí, sí, eso, sí. es como ya un nivel más abajito, que es pelis un poco raras, Sí, sí, ¿no? sí. Y luego, mientras más clavado sea uno, Te más va a empiezas a empezar a meter. ver así películas más y más abajo y más Sí. abajo, más raras. ¿Y qué es lo que pasa? Si te pica ese bichito, puede que veas un video en YouTube de las 10 películas más raras, las mejores películas, las que nadie habla, Ujú, ¿no? Y entonces empiezas a ver ese tipo de películas que es un poquito más abajo y luego empiezas a encontrar cinematografías que se alejan, pero que claramente puedes ver que esos güeyes, que uno diría son muy populares y lo que sea, también las ven, sí, claro. ¿sabes? Y entonces Sí, sí, te sí. puedes dar cuenta que Nolan, claro que ve ese tipo de películas, ya que, o sea, que las use como tal, será. Ujú, Pero un buen cineasta, citando aquí al maestro Scorsese, un buen cineasta siempre está revisando a los viejos maestros, ¿sabes? Y estás viendo, ¿por qué eran tan chidos? ujú. ¿Por qué me gustan tanto? Sí, sí, sí. ¿Sí? Y cómo puedo yo utilizar ese aprendizaje, Sí. ¿no? Porque, o sea, cuando uno aprende cualquier arte, estás aprendiéndote de lo que vino antes de ti, Ujú, ¿no? Usualmente hay un pie en la puerta gracias a alguien que tiene como un acceso más cercano, sí, sí, sí. pero de ahí te vas como hilo de media, Ujú, ¿no? Todos tenemos afinidades por ciertas películas, ¿no? Si te gustan las películas de Scorsese, de los gangsters, te va a gustar el cine noir, ¿no? ujú, Y tal vez te gustan el cine de gangsters de otros países, ¿no? Si ves Los Infiltrados, puedes ver la versión coreana de Los Infiltrados, ¿no? Si ves Pandillas de Nueva York, estás hablando de historia de Estados Unidos, pandillas, tales los Warriors, tales, y ahí te ujú. vas, ¿no? Sí, sí, Son sí. como ciertos vórtices donde puedes caer un buen rato y Mm. quedarte ahí. Ese estaría bueno hacer, ahorita que me vino la idea, digo, para apuntarlo por ahí. Hacer pelis, si te gusta tal, Eso es bueno. poner, no, estaría ¿Te gusta interesante. Nolan? Chécate Ajá, estos güeyes. esto es similar, ¿no? Claro, Por acá, eso está claro. bueno. Pero sí, ahora, esto que mencionabas de los estudiantes de cine, cómo ir evolucionando, ¿tú crees que la sensibilidad se nazca con ella o que sí o que sea un tema más de Yo creo que aprenderla? se forma. Yo creo que Sí. la sensibilidad se forma cuando alguien dice que se nace con ello. Siempre yo considero que más bien se está hablando de ¿Del contexto? del contexto en el que una persona crece. Ujú. Porque si eres una persona que crece con padres, por ejemplo, que les guste el arte y desde muy pequeño te empiecen a Inducir. inducir un poquito eso, es altamente probable que puede que tú no seas artista, pero tengas una afinidad por el arte y Ujú, tengas una conciencia como tal. Todos somos también la manera en la que fuimos criados. Sí, es cierto, puede que haya, o sea, no somos nada más la crianza, también tenemos carácter y también tenemos ciertas ideas y demás, pero mucho viene también de lo que experimentamos cuando vamos ujú, creciendo. Entonces, este asunto como del talento, por decirlo de esa manera, creo que es algo peligroso. ¿En qué sentido? Sí creo que existe el talento. El talento es tener la apertura de investigar lo que estás haciendo, de decir, a ver, esto me recuerda a esto, vamos a hacer tal cosa. ujú, Pero ¿qué es el talento? El talento es preparación,
y suerte. ¿Sí? O sea, preparación más suerte es igual a talento. ¿A qué me refiero? Tú te educas, te preparas. Puede ser yendo a una escuela de cine, puede ser como Tarantino viendo muchísimas películas, puede ser leyendo mucho, puede ser en un set, ¿sabes? De que estás ahí viendo cómo se hacen las películas, incluso tú haciendo tus propias películas, ¿no? Ujú. Eso te estás preparando. Y en algún momento puede que tengas suerte, ¿sabes? Puede que tengas suerte y si tienes suerte, se va a concretar en un proyecto tuyo propio Ujú. que va a aprovecharse de esta preparación que tienes y van a decir, qué talentoso. No, hombre, Pues sí, pues ya prodigio. llevo años Es que acá. llevo preparando ese talento. Como diría Del Toro, ¿no? Y si ustedes dicen, no, que pues, yo veo el choque en cámara lenta, ¿no? Claro, pues él le tocó toda la preparación, lo que la gente no ve. Ajá. Entonces te preparas, trabajas, ¿no? Trabajas. ¿Cuál es el problema con esto? Hay gente que se prepara por mucho tiempo y nunca llega a la suerte. ¿Sabes? Pasa. Y lo que creo que es peor, hay gente que no está preparada y llega a la Y suerte y llega. no la aprovecha. Sí, ¿Sabes? porque no Y llega y está. se fue porque no Ujú. estuvo preparado. ¿No? Y entonces las personas, sí, yo lo creo, las personas que están en este monte Olimpo, ¿no? Aquí los visage que nos Los rodean, dioses. ¿no? Sí considero yo que son personas que se prepararon en sus respectivas maneras, Y ¿no? Que tuvieron la sí, claro, suerte. y tuvieron la suerte de estar en el lugar correcto en el momento apropiado, ¿sabes? Para explotar Ujú. esa preparación como tal. Sí, Lo mejor que uno puede hacer, si uno quiere apuntar hacia eso, es prepararse. claro. Yo, Y ujú. intentar uno mismo crear esos momentos de suerte. Sí. ¿Sabes? O sea, prepararte. ¿Cómo es prepararte? Puede ser entrar a una escuela de cine, como decíamos, que yo sí creo que es una muy buena opción. Puede ser ser autodidacta y aprender por tu lado. Puede ser juntarte a una casa productora, entrar de trainee, entrar de AP, de asistente de producción, así desde lo más bajo, nada más para estar ahí y tener la oportunidad como de acercarte con las personas y preguntarle, cómo le hizo esto? Así, Ujú. pa. Pero como que sin paga, dirían cuando Claro, se le claro, hicieron claro. de a pedo a Derbez, A ¿no? Derbez. Y es como de, Derbez, la gente tiene hambre. Pero bueno, o sea, todo eso sí creo que te puedes preparar Claro. para que estés muy, muy cerca de esos momentitos de suerte de, a ver, viejo, ven a agarrar la cámara. ¿Sabes? Y Sí, tú dices, es mi momento, sí, sí, ¿no? sí. Eso es lo mejor que puedes hacer. Y entonces vas a hacer un corto y puede que lo subas a redes y se vuelva viral. Ujú. O puede que no lo subas a redes, lo mandes a un festival, te ganas un premiecito y este premio te alcance para comprarte una cámara y ahora sea más fácil. Ujú. Entonces vas creando, vas Esos haciendo momentos. tu luchita en ese Sí. sentido. Yo sí creo en esta cuestión que yo pienso que, digo, yo no estoy ni cerca de estar de estar en el lugar de alguno de ellos, ¿no? Pero sí creo que desde mi propia experiencia he sido privilegiado en cuestión de suerte, ¿no? Pero esta suerte, como lo mencionas, lo tienes que ir trabajando, porque hay personas que dicen, no, es que hacer una película es mínimo $1,000,000 y yo no los tengo. Más. Entonces, ¿para qué? Claro, ¿No? Entonces, yo sí soy de la idea de que tienes que ir haciendo. De repente uno no ve los factores que claro. pueden surgir a partir de que haces. No, y además de que eso es una frase de alguien que no le sabe. Porque sabes perfectamente que si una película, digamos, que cuesta 10 millones de pesos, tú no pones 10 millones de pesos. No, o Ujú. sea, Sí, sí, los sí. metes a FOPRO, los metes a, o sea, hay elementos, hay convocatorias de carpeteo, de IMCINE, ¿no? Hay iniciativa privada, o Ajá. sea, ¿requiere esfuerzo? Sí. Sí, sí, sí. ¿Requiere conocimiento? Sí. Pero no requiere que uno ponga millones de pesos. O sea, cuando vemos que Avengers Doomsday va a costar 300 millones de pesos, no es como que los hermanos rusos dijeron, puta, a ver la cartera. Ujú. No, es que hay un sistema hecho Sí, 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 para que se para que filme, se ¿no? fondee, Para que ¿no? se fonde. Pero, no, pero entiendo ese elemento de que es muy complicado, ya para qué lo hago. Ujú. Pues entonces nunca lo vas a hacer. Pues sí, como diría este Cuarón, ¿no? Creo que fue el que dijo en una conferencia que dijo, pues no lo hagas. O No sea, lo hagas. si estás pensando en eso y dices, me frustro y no lo voy a hacer, pues nunca lo vas a hacer ¿Qué porque, digo? pues sí es frustrante. Esa es Como la vida, la ¿no? experiencia de muchos al principio. No, hay mucha gente que en cuanto ve que hacer cine no es la farándula, Ajá. dice, bye. Sí, sí, Yo, sí. yo pensé que iba a ser la farándula. Y yo creo que es completamente válido. O sea, Sí, yo sí, sí. sinceramente Ellos digo, buscaban quizá otra cosa, no, buscas no el otra cosa, hacer te cine. diste cuenta que no es lo tuyo, adelante. No estoy diciendo como de esto solamente es para gente Sí, especial. no, No, no.
hay afinidades. Claro. Si uno quiere ser zapatero, va a ser zapatero, adelante. Y le gusta ser zapatero, adelante. Ujú. ¿No? Si uno quiere ser cineasta, adelante. Si uno Como quiere ser pastelero, como Daniel de Luis. Ahí- Sí, sí, sí. Entonces, Zapateros, me voy a hacer zapatos. adelante, ¿no? Zapatero Sí, en sí, sí. zapatos, adelante. No hay ningún Sí. problema. ¿No? O sea, la neta, necesitamos más zapateros que cineastas en el mundo, ¿sabes? O sea, sinceramente. Sí, sí, ¿No? sí. Entonces, Hay más personas caminando que viendo cine. sí, sí, completamente. Pero te Eh, digo que yo desde mi Tú dices que experiencia, estás privilegiado, con sí, suerte. porque justo en su momento, pues yo, pues no tenía dinero para tener Pero cámaras. es lo que tú decías. O sea, pues claro, pero no te cayó del No, cielo. eso Lo que vamos digo es de que, o avanzando y sea, vas nos buscando. acabas de contar, ¿no? Empezaste a trabajar Ujú, para pagarte un curso de donde salieron contactos que te empezaron a llamar a chambitas. Eso no es ujú. suerte. Sí, no, Eso es no. preparación. Sí, sí, sí. Eso es chambear. Sí, sí, sí. Y eso es chambear. O sea, sinceramente yo, si alguien me dijera, "Sherga, no, es que él tiene suerte, uno como puede. Yo te diría, Ajá. estás idiota. O sea, yo le diría a esa persona, estás idiota porque no es cierto. Ujú. Suerte que seas Edward Cuarón, ¿sabes? Y tu Ah, papá sea bueno, Cuarón y sí, digas, sí, sí. bueno, No, pues, eso ya o es sea, bueno, ahí sacarse la está. lotería. No, claro, o sea, sí, Cuarón del Toro, ¿no? Se Ajá. casaron y Ah, no. te tuvieron a ti, ¿sabes? Tú dices, no, pues sí, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Y aún así, eso no te garantiza, Ujú. ¿no? Hasta el hijo de Daniel de Luis, ¿no? Saca su peli el año pasado, es de hueva su peli, sale su papá, ¿sabes? Y es de hueva su película. Pero, bueno, Sí, ¿no? sí, sí, lo que dices, de repente la suerte llega y no estás preparado, de Bravo. repente, yo lo llamo suerte porque justo esta suerte de conocer a las personas, pero a veces ese tipo de factores, pues no los tenías en mente cuando ves el camino y dices, no mames, es que hacer una película, pues quizá en el camino conoces a alguien que te dice, ¿sabes qué, güey? Yo tengo todas las luces, porque tengo una productora, yo te pongo las luces, ya te ahorraste Claro, 100,000 pesos en claro. equipo. Pero Edgar, hacer una casa es complicado. Sí, Y sí, la todo, gente las todo, todo. hace. ¿No? Hacer un edificio es complicadísimo. Y la gente los Ujú, hace. ¿No? Hacer una película es complicado. Claro que pues, sí. Si yo juego SimCity, ahí pico un botón y se hace un edificio. Increíble, padrísimo. ¿No? Pero no es para nada ujú. cercano. Si yo quiero jugar a ser cineasta, adelante, puedes jugar a ser cineasta. Pero es una chamba. Claro. No es una profesión. ¿No? O sea, si tú te topas con pintores y uno dice, claro, si ves la película de un pintor, ¿no? El tipo hace así, ¿no? Y Y ya. cortamos y, ay, no manches, Van Ajá. Gogh, ¿no? ¡Wow! ¿No? Pero luego lees la vida de Van Gogh y dices, puta, ¿cómo sufría Ajá. el cabrón, Sí, ¿no? sí, Que sí. se tenía que comer sus pinturas, quemarlas para estar en calor, Ujú. ¿no? O sea, todo requiere un esfuerzo. Sí, sí, Si sí. no, algo está raro. Sí, sí, ¿No? sí. Alguien te está estafando. Sí, Sí. no, ¿verdad? Te venden esos Ah, ¿ya cursos. viste, Cheque? Que le crees a Maussan y Te, que... te- te venden esos cursos de que toma este curso y vas a ser cineasta por 1,000 pesos y en un mes eres cineasta. Ajá, y Cuidado. y en Cannes, No, ¿no? y Así. casi, casi es como, sí, pues, no. Ah, pero sí, estuvo interesante, estuvo denso. Concluyendo, ¿no? Ah, conclusión. Eh, ¿Vale la pena estudiar cine? Yo sí lo creo. Ujú, ¿Vale la pena ir a una escuela de cine? También lo creo, ¿no? Por esos factores que decíamos, el equipo, la carga teórica y la comunidad que vas a crear. Yo tengo colaboradores con los que sigo trabajando hoy en día, ya que ujú, salí de la escuela de cine, y que considero, además de amigos, pues, gente con la que si yo tengo una película mañana, sé a quién llamarle, ujú, ¿no? Todo ese tipo de cosas, pero como tú bien dices, debe de ser una formación complementada obligatoriamente con la práctica. Porque solamente con la práctica vas a darte cuenta del esfuerzo que requiere y de cómo poner realmente, aplicar esas teorías y enseñanzas e ideas locas en el proceso cinematográfico, ujú. ¿no? Y de nuevo, una vez más, al hacer la práctica, creo que no lo tocamos un poquito, pero vale la pena cerrar con ello. Al hacer la práctica te vas a dar cuenta de la afinidad que tienes para ciertas partes del proceso. Ujú. Tú puedes decir, yo quiero ser fotógrafo súper, y de repente te enfrentas a lo que es realmente ser fotógrafo en un set de Es como cine, que matemáticas, ¿sabes? Y es ¿no? como, ay, no, es como que física, ¿no? Ajá. Y tú dices, ¿sabes qué? Ya descubrí que sinceramente me gusta más dirigir, o me gusta más hacer sonido, o me gusta Ujú. más ¿sabes? Roles que no sabías que existían. Sí, La sí, sí. continuidad, la asistencia de dirección,
Ujú. ¿no? O el que tú quieras. Y descubres el mundo de la post, ¿sabes? Y dices, oh, wow, puedo ser corrector de color. Ujú. Y es otro mercado, y es Sí. otro elemento. Sí, sí, sí. ¿Y tú qué les recomendarías a los chavos que nos están viendo? Ahí no tan chavos, porque también hay cineastas que empezaron a los 50 Ah, por sí, ahí, unos ¿no? cuantos, Haneke a los 40, ahí Ajá, te encargo. entonces, que igual y piensan, dicen, ¿sabes qué? Pues yo no tengo para una escuela de cine, ¿no? Porque muchas de las personas, ese es como el factor más importante, ¿no? Es muy caro, Claro, ¿no? Entonces, ¿qué les recomendarías? Digo, aparte de que están las escuelas, claro. no sé si tenga límite de edad el El CUEC CUEC, no. el CS no No sé. sé, según yo no debería. Ajá. Según yo no debería. Bueno, es asunto que la educación debe ser para todo el mundo, Ujú. ¿no? Según yo no debería. El CUEC sí dice que no, justamente por eso. Eh, ¿Qué recomendaciones le podría ya dar a alguien que quiere aprender? Siento que si quieres entrar a una escuela de cine y no tienes dinero, apostarle a la ENAC y al CCC, que ya son gratuitas, ¿no? El CCC durante un rato tenía como una colegiatura, pero si no me equivoco ya lo están eliminando y ya va a ser gratuita. Es lo mejor que pueden hacer. Ujú. Eso sí, requiere esfuerzo. Requiere una preparación muy fuerte entre esas escuelas, porque pocas personas entran al año. Entonces, en Ujú. total, si ahorita la ENAC va a entrar a 36 y el CUEC siguen siendo 16, entran 50 personas al año, que no es nada, No manches, no, pues no. no es nada. Entonces, ¿qué te recomiendo? Aplica a esas escuelas, pero no pienses que esa es nada más tu única opción. Mientras aplicas, puede que quedes, puede que no, ¿no? Yo espero que quedes, pero si no quedas, sigue intentándolo. No todo el mundo entra a la primera. Hay cineastas que entraron a su cuarto, quinto intento en la escuela. Pero mientras tanto, no te quedes de brazos sentados. Perdón, con los brazos cruzados. Sentados en Sentado, una de brazos silla. cruzados. Eh, Puede que tengas que poner a trabajar para mantenerte o para mantener a tu familia. Pasa. Puede que tengas que dedicarte a otra cosa o tu familia te diga estudia algo más. ¿No? Se vale. Pero en los ratos que tengas libres, si tienes la oportunidad, sigue formándote en el mundo del cine, sigue viendo películas, si tienes la oportunidad de aprender de como eso que hemos mencionado, hay muchísimos canales de YouTube en donde puedes aprender de cómo hacer efectos especiales divertidos, cómo escribir un guión con una escena apasionante, cómo tips para dirigir escenas, todo eso. Esta formación autodidacta es extremadamente útil también para volver a aplicar a una escuela, pero también para formarte. Y puede que dentro de unos años ya ni siquiera tengas en la cabeza entrar a una escuela porque ya te consideras alguien que se ha ido formando con la práctica. Puedes a veces tomar cursos. Hay unos cursos mucho más baratos en casas culturales, en algunas librerías, ¿no? En cineclubes. Y poco a poco vas, uno, aprendiendo más, pero también, y esto de nuevo quiero reforzarlo, vas a conocer gente tan clavada como tú en estos cursitos y vas a decir, oye, yo soy buena en foto, ¿te gusta el sonido? Él tiene una cámara, ella tiene una grabadora, la casa de ese tipo nos la presta, hagamos un cortito, Ujú. o sea, hagamos algo. Y eso es, ¡guau! O Ujú. sea, eso es lo mejor. Entonces, no creas que es un horizonte imposible de alcanzar. Para nada. Lo vuelvo a decir. Incluso tu cineasta favorito, incluso tu Christopher Nolan, o tu Greta Gerwig, o tu Villeneuve, o el cineasta que tengas tú, el póster ahí enfrente de tu cama, ellos también empezaron muy abajo, Así. ¿no? Entonces, todos estamos en el mismo ruedo y, sinceramente, desde mi lado, y estoy seguro que aquí ese 8 también, las puertas están abiertas. ¿Sabes? Vamos, por si El quieren agua está aprender. caliente, ¿sabes? Pásale. Pásale. ¿Te quieres Aviéntate a la bañar? alberca. Pásale. Aviéntate a la alberca. No, aparte, aquí tenemos la historia del cine con Javi, Y que que puedes por aprender si historia del cine, que es, digo, es un factor. ahí Y el viaje del estamos. El cineasta, viaje del cine hasta donde para que puedes veas aprender de como de guión guión. y posteriormente de dirección. Aguas, aguas. Se está calentando Ay, esto. ay, 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 ay. Pero sí, justo esto que mencionabas, sí es importante. O sea, yo lo que recomendaría, digo, nada más como para aportar un poquillo Sí, más por a favor. tu conclusión, es que planeen, o sea, ya después de como de meterse un poquillo al tema del guión, de dirección y esto, planeen cortos sencillos de hacer con una locación, con uno o dos personajes y, como dices, con tus compañeros, tus amigos o alguien que conozcas que le guste y les
nazca esta necesidad de crear cosillas, Claro. hágalo en una casa, un corto, un guión sencillo y la neta, como dices, es lo más rico porque cuando haces cine con amigos en un ambiente controlado y para comenzar a generar esta cosquillita que para alimentarla, es lo más rico, es Y, sentarte, planear, filmar, editar y todo, cotorrear, comer lo que se junte sí, ahí, está bien chido. y algo también muy importante, deja el ego en la puerta, ¿no? Como diría, creo que Stella Adler, cuando daba clases de actuación, el ego se queda en la puerta, ¿no? Serás, puede que en algún momento, un gran cineasta y hablaremos de ti en ese 8 Cine, increíble, pero déjalo en la puerta y ve a filmar divirtiéndote, ¿no? Sí, échale toda la pasión de la historia, pero sabes que siempre habrá otro día, siempre puedes hacer otro corto, siempre puedes avanzar, avanzar, avanzar. El cine no merece tu salud física ni emocional, ¿no? Eso es una eh, línea que durante mucho tiempo se decía, no, es que uno tiene que morir por su Y después película. sudar No, es que, sangre, ¿no? no es cierto, no es cierto y eso está muy mal, ¿no? El cine no merece que uno sufra de manera desmedida. Ya vas a sufrir con todo lo que va a pasar en el set. ¿Sabes? De que hoy va a empezar a llover y el perro del vecino no se calla y la música y el actor y bla, 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 bla. Sí, pasa, ese es el proceso. ¿No? Pregúntale a cualquiera de tus conocidos que haga ilustración o diseño cómo sufre dibujando ojos o dibujando manos. ¿Sabes? Que es lo que más le cuesta luego a los diseñadores. El cine es igual, es un arte y es práctica. Y cada vez, mientras más lo hagas, te va a salir mejor. Entonces, si solamente lo haces una vez, pues va a ser lo peor que vas a hacer. 2 veces, poquito mejor. Recuerda que la descripción del aprendizaje es cagarla siempre en cosas nuevas. Perfecto, cerramos con esa frase. Bien, Javi. Muchas gracias a todos por estar hasta este punto aquí en S8 Cine. Ya saben, regálenos un like, comenten ahí. Eso nos ayuda a que nos muestre el algoritmo a más personas. Y si les gustan estos contenidos que estamos haciendo, igual ahí comenten. ¿Saben qué? Sigan haciendo este tipo de conversaciones más, más de cineasta, Por cinéfilo, supuesto. etc., ¿no? Y suscríbanse para que no se Suscríbanse, pierdan por ninguno favor. de los futuros videos de todas las que hemos mencionado, el viaje del cineasta, las clases del cine o más como esto. Perfecto, así que nos vemos en la siguiente. Cambio y fuera.